¿Serías capaz de plantarte ante un problema e intentar encontrar una solución? Si aprender sobre ciencia de datos fuese suficiente para trabajar en ciencia de datos, habría muchísima más gente empleada de la que hay hoy día y lamentablemente no la hay, aunque la demanda es altísima. El problema no es que falten cursos, libros, tutoriales. El tema acá es que los cursos te preparan para pensar como alumno y eso no te prepara para pensar como profesional. Por eso en el video de hoy te quiero contar por qué pasa esto y cómo puedes hacer para empezar a pensar como profesional. Si es la primera vez que ves este canal, hola, soy Luciano, soy doctor en astronomía, convertido en científico de datos y posteriormente en AI Engineer, y ayudo a personas como vos que quieren comenzar a meterse en este mundo de ciencia de datos y no saben por dónde arrancar o qué camino seguir o qué pasos dar. En el video de hoy te voy a contar cómo puedes hacer para empezar a hacer ese cambio de mentalidad, dejar de pensar como alumno y empezar a pensar como un profesional de datos. La mayoría de las personas que estamos estudiando inteligencia artificial creemos que estamos haciendo todo bien. De hecho, yo mismo lo hice en su momento cuando me estaba formando. Y después cuando vamos a buscar trabajo nos damos cuenta que nada que ver. De hecho, muchas veces vemos las postulaciones o las cosas que piden, las cosas que nos preguntan en entrevistas y parece que hubiésemos estudiado una carrera completamente distinta a la que están pidiendo. Y acá el problema no es malos cursos o los libros apuntan a otro lado, sino que todos apuntan a mostrarte las cosas como alumno, no como profesional. Y ahí es donde está el gran cambio. Yo pasé por eso y por eso ahora que ya estoy dentro de la industria, ya hace algunos años que estoy, de hecho he trabajado liderando equipos, me doy cuenta por ahí dónde están esos puntos flojos que hacen que no podamos hacer ese cambio de mentalidad. Y te quiero contar hoy qué puedes hacer vos para hacer ese cambio y identificar también dónde está la falla para que puedas hacer ese cambio de mentalidad. Lo que primero que tenemos que hacer es entender esta forma de pensar como alumno y como profesional que yo estoy diciendo. ¿A qué me refiero? Un alumno suele hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el próximo curso que tengo que hacer? ¿Cuál sería la próxima herramienta que debería aprender? Cuando en realidad un profesional lo que se pregunta es, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Qué es lo que le está pasando a este negocio que no puede alcanzar sus metas? ¿Sí? ¿Y qué necesitaría aprender yo para poder solucionar ese problema? Y fíjense la diferencia. Como alumno estamos tratando de sumar bullets a una lista de tecnologías, de herramientas, mientras que como profesional lo que hacemos es tratamos de buscar soluciones a problemas. Y recién ahí empezamos a pensar a ver qué necesitamos aprender para poder solucionar esos problemas. Porque muchas veces trabajando como profesional no se da cuenta que va a sonar como armada la frase, ¿no? Pero la mejor forma de solucionar ese problema es no usando IA. Muchas veces los problemas no necesitan inteligencia artificial. Y nosotros como profesionales tenemos que tener ese criterio, que por ahí como alumno no lo tenemos. De hecho, en otro video ya hablé de cómo hacer más cursos, más formaciones, no te acerca más a tu trabajo o tu primer trabajo con inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora lo que quise hacer es como ir un paso más arriba y ver el problema de fondo, ¿no? Por eso que yo les menciono que muchas veces tratamos de ir a buscar las herramientas más sofisticadas o la solución más compleja o la métrica más alta, que como si estuviéramos resolviendo un ejercicio, que cuanto mayor precisión tenemos en nuestro modelo es mejor la herramienta y no necesariamente esto se condice con una mejor solución. De hecho, como les dije antes, muchas veces ni siquiera se necesita inteligencia artificial para resolver ese problema. Entonces, un buen criterio de profesional es darse cuenta cuándo sí y cuándo no. Y cuando la respuesta sea sí, ver cuál es la forma mejor, cuál es el enfoque más óptimo o cuál es la herramienta que mejor se adapta a esta situación. Porque muchas veces, o la mayoría, en los cursos hay cosas que no te enseña, justamente porque nos ven en ese modo alumno, que son cosas fundamentales cuando trabaja en un ámbito profesional. Por ejemplo, un curso no te enseña de ambigüedad, es decir, cómo tomar decisiones cuando, por ejemplo, los datos están incompletos, no tenemos todos los datos, es decir, no tenemos por ahí todos los criterios o el problema no está bien definido, entonces no es tan evidente qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Muchas veces también lo que pasa es que los cursos no nos enseñan sobre trade-offs. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces tenemos que tomar decisiones para mejorar un aspecto de la solución, pero empeora otra. Entonces, el balance en, bueno, hasta dónde cedemos para mejorar en este sentido. Por ejemplo, por ahí, para mejorar una cierta métrica, digamos accuracy,
para pasar de un 90 a un 95%, tenemos que hacer que nuestra herramienta, en vez de clasificar en, no sé, 1,5 segundos, tarda 9 segundos. Y capaz que para la solución del problema realmente que tenemos que resolver, esa diferencia de tiempo es enorme, gigantesca, y hace que la solución por ahí ya no tenga sentido. Entonces muchas veces, hasta donde mejorar un poquito la métrica impacta en la solución real, ¿sí? Otra cosa que no nos enseñan muchas veces en los cursos, aunque a veces se ve como para darle un poco de sentido a los ejercicios que nos proponen, es el tema de contexto. Es decir, conocer del negocio donde se va a aplicar esa solución, donde está ese problema. Porque muchas veces entender el negocio nos permite entender mejor el problema. Entender cómo aplicar nuestra solución o qué tipo de solución es la que mejor se aplica, ¿sí? Y no solo el negocio, sino los tiempos que maneja el negocio, como decía hoy. Que por ahí es importante el tiempo de respuesta que tiene que tener esta herramienta, porque por ahí necesitamos una respuesta a tiempo real. Si estamos trabajando en una herramienta, por ejemplo, que tiene que hacer predicción de faltante de stock, si la herramienta nos da el resultado en 5 segundos o en 1 minuto, para mí no hay mucha diferencia, porque hasta que tomamos eso, armamos el pedido o se dispara automático el pedido, 1 minuto más, 1 minuto menos no hace la diferencia. Ahora, si estamos respondiendo un chatbot de soporte al cliente, no es lo mismo dar la respuesta en 1 o 2 segundos que la respuesta tarde 45 segundos. Entonces, ese tipo de criterios, ¿sí?, a veces en los cursos no se enseña. O, por ejemplo, el concepto de responsabilidad, ¿sí?, que lo que estamos haciendo nosotros impacta en el negocio. Entonces, en un curso, si algo sale mal, bueno, se vuelve a repetir el ejercicio, se reentrena el modelo, lo que fuere. Ahora, en la industria, en lo que se le llama en producción, ¿sí?, un error puede hacer que alguien tome mal una decisión, o que se haga un encargo de productos de más, o no se haga el encargo porque digo, como que no faltaba stock y nos quedamos sin stock en nuestro comercio, y tiene impacto en las ganancias, porque, bueno, impacto obviamente en las ventas. O un chat de soporte que por ahí da la respuesta incorrecta, entonces le estamos dando al usuario un procedimiento incorrecto para resolver un problema, y bueno, eso impacta obviamente en la experiencia del cliente, que después va a impactar en el negocio. Entonces, todas estas son cosas que como alumno los cursos por lo general no lo enseñan, y que son cosas importantísimas, cruciales, diría, para nosotros empezar a pensar como profesionales. Cuando uno va a trabajar en una empresa, no necesariamente el mejor científico de datos va a ser el que más herramientas sepa, o el que logre la accuracy más alto con un modelo, sino el que mejor resuelva el problema según los criterios del negocio. Y estos temas que yo les mencioné recién son súper importantes, incluso a veces mucho más que conocer todos los modelos de Machine Learning que existen. Y relacionado con eso que dije recién, muchos creen, o creemos, porque yo también lo he hecho en su momento, todo lo que yo les cuento acá no es porque yo me creo el que más sé o un súper profesional de alto rango, sino porque todas estas cosas yo las viví, yo las pasé, ¿sí? Y ahora que las veo a la distancia desde otro lado de la vereda, me doy cuenta, ¿sí?, de cómo uno, cuando está metido en ese rol de alumno, de estudiante permanente, no lo logra ver, ¿sí? Y una de esas cosas que yo decía es esto, ¿no? Que en ese momento muchos creemos que ser profesional es saber más. Cuanto más cosas sepamos, mejor profesional somos. Y no necesariamente es así, porque muchas veces, de hecho, esto es el alimento más sabroso, más nutritivo para el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que hacer algo, o tenemos que usar una herramienta que no la sabemos usar. De hecho, me pasa mismo hoy día, y enseguida pensamos, bueno, entonces no soy tan bueno, no soy tan buen profesional, porque no sé tanto, ¿sí? Y en realidad no va por ahí la cosa, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El alumno siempre tiene esta idea, ¿no?, de que uno tiene que acumular cada vez más herramientas, porque cuanto más sepa, mejor profesional es. Y un buen profesional es también aquel que sabe descartar opciones que no van, ¿no? O qué son las cosas que necesitaría saber para resolver el problema, aunque no las sepa. Después voy y las aprendo. Aprender herramientas, la mayoría de las veces es mucho más fácil que aprender criterio, porque eso se gana con la experiencia, con el rodaje, con el kilometraje. Entonces, buen profesional es alguien que sabe qué herramientas usar, o qué opciones tomar y cuáles descartar, y justificar por qué las descarta,
o por qué elige la otra herramienta, o el otro método, o por qué entrenó el modelo así, o con estos parámetros, o por qué limpiamos los datos de esta forma y no de esta otra. ¿Sí? Eso da cuenta mucho más de nuestro perfil profesional que tener acumulado una lista de 50 herramientas o más. Si bien el profesionalismo se va ganando con el tiempo, ¿sí? Con la práctica, cuando uno va ganando experiencia, hay un momento clave acá, ¿sí? Que es el momento en el que logramos hacer esa transición de alumno a profesional. Y cuando logremos hacer ese cambio, van a pasar 3 cosas importantes. Una, vamos a dejar de pensar en herramientas y vamos a empezar a pensar en problemas. ¿Sí? Como ya lo dijimos varias veces a lo largo del video, cuando uno es alumno empieza a pensar a ver cuál es la próxima herramienta que tengo que aprender, cuál es la próxima tecnología que tengo que incorporar, ¿sí? Como si sumáramos bullet en nuestro currículum. En cambio, cuando somos profesionales, nos empezamos a concentrar en problemas, a ver qué problemas puedo intentar resolver, qué problemas puedo solucionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos, en definitiva, es eso, es solucionar problemas de negocio. Vamos a poner un ejemplo simple. Imaginemos que nos compramos una herramienta, por ejemplo, una sierra circular, ¿sí? Al principio, bien, estamos aprendiendo a usarla, agarramos algunas maderas de distintos grosores, distintas calidades, y empezamos a hacer algunos cortes en un sentido, en otro, como para agarrar la mano a la herramienta, a ver cómo funciona, por ahí practicar alguna técnica de corte. Pero va a llegar un momento que decimos, bueno, basta, ahora vamos a empezar a hacer algo útil. No sé, un banquito, una estantería, una mesa, si nos sentimos suficientemente seguros o creativos. O sea, lo que empezamos a hacer, aunque no estamos dando cuenta, es empezamos a solucionar problemas, empezamos a construir cosas que tienen una utilidad, tienen un uso. Y bueno, con la IA o con ciencia de datos o con Machine Learning, como quieran llamarlo, pasa lo mismo. Uno aprende, practica las herramientas con los cursos. Por eso digo, no es que los cursos no sirven. Sí, está bueno para practicar y practicamos puntualmente ese concepto que estamos aprendiendo. Pero con el tiempo tenemos que empezar a solucionar problemas, a mostrar y aportar valor al negocio. ¿Sí? Bueno, ahí es donde estamos empezando a pensar como profesionales. Lo segundo que pasa es que dejamos de optimizar métricas y empezamos a optimizar impacto. De hecho, hay un video en el cual yo hablo de este tema, así que si quieren después ir a verlo para profundizar, se los recomiendo. Es que nosotros cuando somos alumnos tratamos de reentrenar el modelo y mejorar la limpieza de los datos y todo para tratar de llevar el accuracy lo más alto posible. Digo accuracy o cualquier métrica, ¿no? Pero muchas veces la mayoría de los problemas no necesitan una accuracy o la métrica que sea de un 98%. Muchas veces con mucho menos es suficiente, ¿no? 90, 85, hasta 80 incluso. Lo importante es hasta dónde el negocio necesita de ese valor en la métrica para mejorar. Entonces acá es importante empezar a pensar eso, ¿no? Más allá de la métrica en sí o el valor numérico de la métrica en sí es si esa cantidad que logramos es suficiente para el negocio o no. Porque incluso muchas veces una métrica de, digamos aquí, 80 o 85% más algunos criterios de decisión en el negocio, ¿sí? Pueden dar mucho más resultado que entrenar y complejizar el modelo para obtener una accuracy del 95%, de forma que pueda inferir o clasificar o tomar decisiones de forma prácticamente automática. Entonces eso también es algo importante que nos empieza a pasar en la cabeza. Eso es algo súper importante también que nos empieza a pasar en la cabeza cuando empezamos a desarrollar este criterio profesional. Y lo último es que uno deja de empezar a preguntarse, ¿esto está bien? ¿Esto dio bien? Como si fuese un ejercicio que tiene una respuesta correcta. Y empezamos a preguntar si en el contexto de negocio en el que estamos trabajando es suficiente o no. ¿Sí? Porque no siempre tenemos que obtener la respuesta correcta, porque por lo general no la hay, ni la mejor respuesta. Muchas veces hay modelos o hay soluciones que son mucho más eficientes, mucho más efectivos para el problema de negocio que estamos trabajando, que la solución óptima o la mejor solución posible que alguien sea capaz de encontrar. Entonces, esta es una tercera cosa que también uno empieza a ver cuando empieza a pensar como profesionales. O sea, hasta dónde tiene sentido seguir trabajándola, ¿sí? Y hasta dónde tiene sentido en el contexto de negocio en el cual estamos trabajando. Bueno, espero que esto que vimos te sirva para empezar a generar como ese criterio en la cabeza para empezar a hacer la transición de pensar como alumno a pensar como profesional. Y para cerrar te dejo una pregunta para también vos empezar a plantearte en tu cabeza qué tanto del lado alumno del lado profesional estás. Y es, si hoy te quitaran todos los cursos, libros, tutoriales
que usaste para aprender o que usás para tus proyectos o para practicar ciencia de datos, ¿serías capaz igual de plantarte ante un problema e intentar encontrar una solución? O sea, si la respuesta a esto es no, es porque todavía tenés la cabeza de alumno, ¿sí? Que dependes de tus ejercicios, de tu concepto, de tu listita de modelos para avanzar, ¿sí? Y significa que todavía te falta hacer ese cambio de mentalidad. Porque muchas veces, aunque no tengas todo eso, incluso puede haber modelos que ni siquiera sabes que existen, cuando uno es profesional o cuando uno empieza a pensar como profesional, empezás a concentrarte en el problema y qué necesitas para llegar a la solución. Y recién ahí después vas y buscas a ver qué hay que pueda solucionar ese problema, ¿sí? Porque este criterio, ¿sí? este concepto es el que no te enseñan en los cursos para empezar a pensar como un profesional de ciencia de datos, ¿sí? Y si vos estás en esa transición y estás tratando de empezar a aprender a armar tus proyectos, a armar tu portfolio, si te dejo acá unos videos que te van a servir un montón para plantarte y empezar a encarar las cosas más como un profesional. Nos vemos la próxima. Chao.